Hora, 18 horas 41 minutos. Lugar, cabina principal de RPP. Escuchemos qué cosa tiene que decir el público, qué cosa tiene que decir los que son... 6:41 minutos de la tarde, está en estos momentos pasando un temblor. Guarde usted la calma, la compostura, quédese tranquilo y desplácese por las áreas más próximas a... salimos del aire. Sí, seguimos aún en el aire. Mantenga la calma, amiga, amigo oyente. Estamos pasando un temblor. Sí, el temblor está cada vez más fuerte. Por favor, hay que mantener la calma. Mantenga la calma. Continúa el temblor, continúa. Vamos a ver si nuestros reporteros corresponsales, por favor, vamos a seguir llamando. Sigue prolongado. A ver si vamos despejando el edificio poco a poco. Vamos a seguir despejando. A ver, parece que ya está aminorando, Jesús, la intensidad. Vamos a ver. Ya estamos estabilizándonos. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Temblor en Pucallpa, amigo. En Pucallpa también se ha removido la tierra. Sigue temblando. Sigue temblando. ¿Desde hace cuántos minutos que está temblando la tierra? Acaba de temblar ahorita. Buenas noches. ¿Sí? Señorita, ¿de dónde nos llama? De Tahuantinsuyo, soy Independencia. Díganos, por favor, díganos. Dios mío, tan fuerte que parece que los cerros se han caído de atrás, de acá arriba. Hemos salido a la calle y se apagaron todas las luces. Y ahorita mis hijos se han puesto a llorar. Dios mío, no sé qué hacer. Lo que ustedes acaban de escuchar sucedió hace 13 años. Eran las 6:40 de la tarde de un 15 de agosto cuando la tierra comenzó a temblar. Han escuchado ustedes algunas llamadas de lo que se hacía un temblor eterno, Renato. No tenía cuándo terminar. Y en ese Estaban momento, en la cabina en ese momento Patricia del Río, Eduardo Lindo y Jesús Miguel Calderón. Así es. Y en ese momento lo que no sabíamos, los que llamaban de Pucallpa o los que llamaban de Lima, era que en Pisco había sucedido lo peor. Porque es ahí donde se registró la gran cantidad de fallecidos y heridos, en un hecho que nunca debemos olvidar, porque precisamente si los terremotos dejan una huella tan dolorosa, es porque nos tienen que servir para tener una mejor cultura de prevención, porque recordemos, estamos a la espera del gran terremoto. Han pasado 13 años y ¿cómo se encuentra la provincia de Pisco en medio de esta pandemia? Vamos a hablar con el señor Juan Mendoza, alcalde provincial de Pisco. Señor Mendoza, muy buenas tardes. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Renato. Buenas tardes, Mabel. A ver, el año pasado, estaba revisando información de RPP, se publicó justo en la web de RPP un informe muy minucioso sobre el estado de Pisco a 12 años, entonces, del terremoto de 7,9 grados, ¿no? De la escala de Richter. Y hay un testimonio que me llamó la atención, el de Fernando Sillonis, ex gobernador de Ica, quien aseguraba que la reconstrucción de la región estaba a un 99% y le achacaba ese 1% que faltaba al Ministerio de Cultura por la reconstrucción de monumentos que estaban pendientes. A un año de esa evaluación, ¿usted qué nos diría, alcalde? ¿Es verdad que están tan cerca de la reconstrucción final, tan perseguida por los habitantes de Pisco? Bueno, el sistema de alcantarillado está casi un 85%, falta culminar, hacer los trabajos en la zona del centro poblado San Miguel, en la zona de Campo Verde y los asentamientos humanos que se han ampliado, y el sistema de agua potable en la misma magnitud también, porcentaje de 85%. Hay que tomar en cuenta de que faltan reservorios, ¿no? Las lagunas de oxidación y las cámaras de bombeo sí se fueron ejecutadas al 100%. Los colegios en un 95% han sido renovados, pero por ejemplo faltan algunos como el Raúl Porras Barnechea, ¿no? El Tecnológico Pisco, ¿no? Otras instituciones en la zona de Cabeza de Toro, en el distrito de Humay y Huanca, ¿no? También de la misma forma. En pistas y veredas hemos avanzado un 65%, y lo que sí es preocupante es el tema de la titulación. Yo fui alcalde durante el periodo del 2007 al 2010, justamente en el tiempo del terremoto. Ahora he vuelto nuevamente a la alcaldía y en ese tiempo yo logré titular 13.500 predios. Desde el 2010 que salí de la alcaldía hasta el día de hoy solamente se ha logrado titular 4.700 predios más. Ahí tenemos por titular casi 12.000 predios en la zona del casco urbano y en los distritos de
San Andrés, San Clemente, Túpac Amaru, Independencia y Humay. ¿Y por qué algo tan vital para las familias tarda tanto? Sí, porque justamente, mire, no califican ninguna familia que no tenga su título saneado, no califican los programas de vivienda que tiene el Ministerio de Vivienda. Entonces, ahí COFOPRI está bastante atrasado en el trabajo, ¿no? En estos 13 años, poco se ha avanzado en el tema de la titulación de predios en la provincia de Pisco. Cuando se refiere al tema de los predios, está pensando sobre todo, me imagino, en ¿cuántas casas quedaron inhabitables después del terremoto, alcalde? Me parece que fueron 76.000, según una cifra que aparece en este informe que yo mencionaba. A nivel de toda la región, llámese Chincha, Pisco, Ica, Cañete y Yauyos, ¿no? Se contabilizaron más de 140.000 viviendas inhabitables, ¿no? Totalmente. En Pisco un aproximado de 45.000 casas, ¿no? ¿Y esas familias, por lo menos en Pisco, han podido, digamos, encontrar con el tiempo un lugar digno donde vivir? Techo Propio ha ejecutado, ha intervenido en muchos de estos predios, pero tenemos casi 12.000 predios en los cuales no puede intervenir porque no hay titulación. No hay titulación, ¿no? Ahí tenemos que hacer un llamado, ¿no?, a COFOPRI para que intervenga solamente en la zona de casco urbano, zona 1, zona 2. 13 años más tarde. Es increíble. Y esto inevitablemente nos lleva a pensar en cuál es el futuro de la reconstrucción del norte. Que claro, es otro tipo de fenómeno natural, pero igual la devastación es similar y la reconstrucción 13 años después está al 85% en Pisco, en Ica. Sí, los ejes viales han sido ejecutados en los ejes viales principales de la ciudad. Y bueno, en el Alto El Molino, en donde se reubicó a cerca de 1.500 familias, sí tienen su casa, no su casa propia, tienen pistas, veredas, el saneamiento total. Pero, por ejemplo, todo lo que es áreas verdes, plazuelas, no campos recreativos y campos deportivos, estos no han sido ejecutados todavía. ¿Forsur fue un error, alcalde? El Fondo de Reconstrucción del Sur, ¿no?, que en su momento fue la entidad que asumió la responsabilidad de llevar a cabo las mejoras de la zona afectada, pero tuvo muchas críticas en su momento. Julio Fabre, que en paz descanse, hizo un muy buen trabajo. Se avanzó, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la titulación, se aplicó a través del Ministerio de Vivienda. En ese tiempo estaba Hernán Garrido y luego el alcalde de Magdalena, ¿no? Se aplicó una figura legal que se llama prescripción adquisitiva de dominio, por eso que se tituló muchos predios, ¿no? Toda persona que estaba posesionada de un predio por más de 10 años, aquí pues entraron todas las propiedades de la beneficencia pública de Pisco, en ese tiempo de la cofradía y las archicofradías, en cuyos posesionarios estaban más de 15, 20, 30 años como posesionarios de esos terrenos, se le fueron adjudicados mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Esta figura, por ejemplo, se podría aplicar en el norte, ¿no? Hasta ahora no se hace. Alcalde, y no podemos evitar desligar esta reconstrucción, esta situación después del terremoto con lo que está sucediendo ahora. Cuéntenos, por favor, en cuanto a infraestructura hospitalaria, acceso a la salud, ¿qué fue lo que cambió después del terremoto? Porque en estas circunstancias, Ica tiene un gran porcentaje de letalidad y la cantidad de contagios ha aumentado exponencialmente en esta región. Sí, Pisco ha hecho un excelente trabajo. Conversé con Renato hace una semana, ¿no? Sobre la situación de Pisco. Mire, ven, hoy, por ejemplo, que el día de hoy el Hospital San Juan de Dios ha dado 11 altas, ¿no? Y tenemos ahí de las 85 camas de la sala COVID del Hospital San Juan de Dios, tenemos 33 ocupadas. O sea, tenemos en estos momentos 52 camas disponibles en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital de Salud del Antonio Escarabonja tenemos 15 camas disponibles, ¿no? Claro está que la situación es distinta para aquellos pacientes que están con oxígeno en sus domicilios, ¿no? Pero conversaba también de que aquí, desde el inicio de esta pandemia, hemos implementado una serie de programas como Medícate Oportunamente. Hemos entregado más de 7.000 bolsas de medicamentos con acitromicina, paracetamol, ivermectina, dexametasona, en cada una de las personas que eran sintomáticas y que tenían algún tipo de molestia en la garganta, fiebre, malestar en el cuerpo. Le hemos hecho llegar
estas bolsas de medicamentos a la puerta de su casa, pero ha sido un trabajo articulado con INSA, con ESalud, la Municipalidad Provincial de Pisco, ¿no? Esa es una de las enseñanzas que tienen que practicarse en otros distritos y provincias en donde el contagio recién está empezando, ¿no? Necesitamos que las autoridades reaccionen y que no piensen que MINSA lo va a hacer todo. Necesitamos repartir medicinas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, son las 6:30 y al regreso vamos a conversar también con un profesor de primaria de Pisco, Jimmy Huamán Alarco, quien ya está en la línea telefónica, lo saludamos, para que nos dé su testimonio de cómo vivió él el 15 de agosto del 2007 y cuánto han cambiado las cosas según su perspectiva desde ese entonces hasta hoy, en pleno 2020. Volvemos después de la pausa. 13 años del terremoto que nadie olvida, sucedió en el Perú, pero con epicentro en Pisco, que fue la ciudad que recibe el impacto más dramático. 7,9 grados tuvo ese sismo, y uno de los sobrevivientes fue el profesor Jimmy Huamán Alarco, profesor de primaria. Lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, profesor Alarco? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Renato, Cisneros y Mabel, a todo el Perú. Un saludo a la distancia. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué recuerda usted de esa tarde, noche del 15 de agosto del 2007? Bueno, mañana a esta hora faltaban 4 minutos justamente para el inicio de este enorme sisma que se dio en Pisco, fundamentalmente. Bueno, en ese momento estábamos asumiendo una responsabilidad a cargo de los regidores, un grupo de regidores, Miguel Palomino y Jofre Siguas. Estábamos reunidos con los artistas de Pisco, porque se avecinaba justamente la semana turística de Pisco tradicional, el 7-8 de septiembre. Y en esas circunstancias se inició el terremoto. Pudimos salir, gracias a Dios todos, pero era un caos en ese momento, en esas circunstancias. Hay que recordar que son 3 minutos 30 segundos que demoró. Que es larguísimo. Largo, totalmente largo. Y algunos, bueno, yo recuerdo particularmente cómo se desplomó la iglesia de San Clemente, el Hostal Pisco, al frente de lo que era antes el Interbank, y sin duda que la Plaza de Armas se llenó de un polvo fuerte por los años mismos, las casonas que existían, ¿no? Y fue un hecho que nos marcó la vida para los pisqueños, y fundamentalmente, ¿no? Para las autoridades en aquella oportunidad asumir un reto enorme. ¿Usted perdió algún familiar, algún ser querido, una persona cercana? Gracias a Dios no perdí ningún familiar, pero sí perdimos amigos, perdimos maestros, perdimos alumnos en este terremoto, pues, ¿no? En la iglesia se desarrollaba, en la iglesia San Clemente, al lado de la municipal donde estábamos reunidos, se desarrollaba una misa de una familia, Espino. Muchos muertos, casi un 90% de fallecidos en la iglesia, ¿no? Y se perdieron se enlutaron muchos hogares, justamente de maestros, de padres de familia, de estudiantes, de familias, ahí fundamentalmente. Fue terrible, fue terrible. Pero ¿qué cosa ha cambiado? Porque algo ha debido cambiar desde entonces en la sociedad pisqueña, en la forma de prevenir. ¿Algo ha cambiado? Sin duda que el terremoto, en aquella oportunidad post-terremoto, vamos a cumplir 13 años, sí ha habido un cambio en su infraestructura, ha habido un cambio, un mejoramiento en la infraestructura de los hospitales, porque eran hospitales antiguos, ¿no? Su infraestructura cambió, ahora, bueno, al menos tienen una moderna infraestructura, pero lo que nos falta son médicos, ¿no? Calidad de médicos, de medicinas, etcétera, etcétera. En el plano de los servicios, sin duda que nunca se iba a renovar casi el 80% del agua y alcantarillado, porque es costoso. El terremoto también tuvo su lado, quizás llamémoslo así, lado positivo, que fue justamente la dación de recursos económicos, y que se renovó el agua y el alcantarillado casi en 85. Es terrible lo que nos dice profesor Jimmy, porque de alguna forma lo que nos está diciendo, tal vez sin querer decirnos, es que hay lugares en el Perú tan olvidados
que solamente reciben la atención del Estado después de una desgracia monumental como la que vivió Pisco hace 13 años. Es terrible, pero lamentablemente es también nuestra realidad. Yo quería preguntarle al alcalde Mendoza, ¿qué actividades hay previstas para mañana en Pisco? Me imagino que la colectividad sigue, por supuesto, recordando, y no sé si además de una misa seguramente hay prevista alguna actividad. Mañana a las 8 de la mañana se va a izar la bandera en la Plaza de Armas a media asta, y luego tenemos a las 6 de la tarde la misa que va a ser virtual de la parroquia San Clemente, y paralelamente desde las 9 de la mañana en el local del Irma Cordero tenemos un tamizaje para 500 personas de la tercera edad y con enfermedades de alto riesgo con este tema de la pandemia del COVID. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Tenemos que recordar este evento siempre porque tenemos que sacar lecciones, ¿no? Es una herida, es como una cicatriz que hay en nuestro país que se mantiene viva, porque no puede ser que 13 años después solo se haya cubierto el 85%, que para un país con una incapacidad, de un estado con una incapacidad tan grande, puede sonar bien, pero no además, está bien en realidad, tendría que haberse cubierto al 100%. Y son 13 años en los que se ha vivido la primavera económica peruana, digamos, ¿no? No hemos estado precisamente en crisis económica como antaño, hemos vivido algunos de los mejores años de nuestra economía. Lamentablemente para Pisco eso se ha vivido de otra manera. Muchas gracias al alcalde Mendoza y también al profesor Jimmy por estar hoy con nosotros aquí en Conexión. Muy bien, son las 6:42. Me he quedado pensando en lo que pasó en ese momento porque yo fui a cubrir, Renato. Te iba a preguntar, ¿dónde te agarró a ti el terremoto? A mí me agarró en mi casa, justo estaba colocando a mi hija pequeña que recién había nacido y bueno, y después escucho los platos que caen y después escucho rezos. Eso es lo que recuerdo, que escuchaba que los vecinos empezaban a rezar. Y después recibí la llamada para poder ir a la zona y ver lo que estaba sucediendo, y eso es algo que a mí me marcó porque nunca había visto tantas personas muertas juntas en mi vida. Y creo que esas muertes tienen que tener un sentido, y el sentido que debemos de darle es que primero debemos ser una sociedad con cultura de prevención, porque en cualquier momento puede ocurrir un desastre natural y tenemos que estar preparados y tenemos que saber qué hacer, y las instituciones tienen que estar preparadas para poder protegernos también. Sandro Ventura llevó a cabo una exposición en el 2009, me parece, que se llamaba Terremoto, y que de alguna manera planteaba un escenario hipotético. ¿Qué ocurriría en Lima, ¿no?, si es que se desatara un terremoto como aquel que azotó Pisco, 7,9? Y la verdad es que el diagnóstico que se hacía con cifras y con data muy sustanciosa, el diagnóstico era apocalíptico, ¿no?, catastrófico. Hospitales colapsados, tsunami por supuesto, saqueo, incendios, era terrible. Así que hay que ponernos en ese escenario. En un país puede ocurrir en cualquier momento. En un país donde el 70% de